vamos a analizar esta función. Cada vez que vamos a analizar una función, lo primero que hacemos es determinar el dominio de la función. En este caso, como se trata de una función fraccionaria, lo que tenemos que ver para qué valores se anula el polinomio denominador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar este polinomio a 0. ¿Cómo? En ambos términos se repite x, lo que podemos hacer es factorearlo. Entonces vamos a decir que 2x cuadrado menos 3x va a ser igual a x factor de 2x menos 3. Y si esto lo igualamos a 0, vamos a decir que se anula ¿cuándo? Cuando x es igual a 0 y cuando 2x menos 3 es igual a 0. Entonces, ¿cuándo x va a ser igual a 0? Cuando simplemente que sea igual a 0. ¿Cuándo 2x menos 3 va a ser igual a 0? Cuando x sea igual a 3 medios. Entonces tenemos dos valores de x para los cuales se anula el polinomio denominador. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el dominio de esta función van a ser todos los reales menos estos dos valores, 0 y 3 medios. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos 0 o 3 medios como valores de x, nos va a quedar ¿qué cosa? Un número dividido 0. Y la división por 0 no está permitida. Entonces, esos dos valores los debo excluir del dominio de la función. Luego de eso, vamos a analizar siempre en todas las funciones cuáles son las intersecciones con los ejes u ordenada al origen y 0 de la función. Entonces, ordenada al origen, ¿cómo la determinamos? Nos planteamos que si x es igual a 0, entonces, ¿cuál va a ser el valor de y? Pero, ¿qué pasa con este planteo? No es posible, porque recién dijimos que 0 no pertenece al dominio de la función. Entonces, para x igual a 0 no pertenece al dominio de la función. Vamos a concluir que no existe ¿qué cosa? La ordenada del origen es la intersección con el eje y. Entonces, vamos a poner acá intersección eje y. ¿Sí? Entonces vamos a concluir que no existe intersección, abrevio de esta forma, con el eje y. Además, vamos a ver cuáles son los ceros de la función. Los ceros de la función corresponden a la intersección con el eje x. Bueno, entonces, ¿qué plantearíamos? Que si es igual a 0, entonces queremos ver cuánto vale x. Si es igual a 0 para esta función fraccionaria, ¿qué ocurre? Basta con que el numerador se anule. Entonces simplemente planteamos que menos x es igual a 0. Y si despejamos, nos queda que x es igual a 0. Y nuevamente se nos plantea que x igual a 0 y x igual a 0 no pertenece al dominio de la función. Entonces vamos a concluir que no existe intersección con el eje x. ¿Sí? La función no tiene ceros. Bien, vamos entonces a pasar a ver dónde la función puede ser discontinua. Vamos a analizar la discontinuidad. Sospechamos que la función puede ser discontinua en estos dos valores. Y para eso vamos a poner a prueba las condiciones de continuidad. Recordemos, las condiciones de continuidad son que exista el valor de la función en el punto, que exista el límite para cuando x tiende a de la función y que ese límite que existe, ese número, sea igual al valor de la función en el punto. ¿Sí? Que este número sea igual a este. Si todo eso se cumple, la función va a ser continua en ese punto. Nosotros vamos a analizar entonces, como dijimos, qué pasa en 0 y qué pasa
en 3 medios. Para x igual a 0. Vamos a ver, ya estamos viendo, ¿sí? Ya dijimos que no existe el valor de la función en 0, ¿por qué? Porque la división por 0 no está permitida, ¿sí? Entonces, no existe f de 0. Esta es condición 1. Condición 2, límites laterales iguales e iguales a un número único y finito. ¿Eso para qué? Para ver de clasificar la discontinuidad. Ya sabemos que la función es discontinua. Entonces vamos a calcular límite para cuando x tiende a 0 por derecha de menos x sobre 2x cuadrado menos 3x. Recordemos lo siguiente. Si nosotros, voy a poner acá, nos acercamos a 0 por derecha, lo hacemos por valores mayores que 0, por ejemplo 0, infinitos ceros, 1. Vamos a ver acá de tomar límite. Si tomamos límite nos queda 0, si tomamos límite con este valor, nos queda que el numerador tiende a 0. Y en el denominador, si tomamos límite con este valor, ¿sí? Este valor elevado al cuadrado es un número que tiende a 0, multiplicado por 2 tiende a 0, menos 3 por ese valor que tiende a 0 también tiende a 0, el denominador tendería a 0. Entonces tenemos un cociente de infinitésimos. Para levantar esta indeterminación vamos a ver de factoriar el polinomio denominador, que en realidad ya lo habíamos hecho para determinar el dominio. Entonces nos queda límite para cuando x tiende a 0 por derecha de menos x sobre, habíamos sacado factor común x, que era factor de 2x menos 3, y esto va a ser igual a, ¿qué hacemos? Simplificamos. En el numerador nos queda menos 1. Y en el denominador tomamos límite, ¿sí? Con este valor 0, infinitos ceros, 1. Entonces, 2 por este valor es un valor que tiende a 0. Y 0 menos 3 nos queda menos 3. Menos sobre menos, más. Entonces, el límite para cuando x tiende a 0 por derecha va a ser igual a 1/3. Si calculamos el límite para cuando x tiende a 0 por izquierda, va a pasar lo mismo, fijémonos. Límite para cuando x tiende a 0 por izquierda, ¿sí? Parto de acá, porque es el mismo cálculo. Menos 1 sobre 2x menos 3, igual. Si nos acercamos a 0 por izquierda, lo hacemos por valores menores que 0. Por ejemplo, menos 0, infinitos ceros, 1. Entonces, tenemos esta misma función, nos da esta indeterminación. Sacamos factor común, simplificamos, tenemos esta situación. Tomamos límite, entonces, acá vamos a reemplazar por menos 0, infinitos ceros, 1. Menos límite de la constante, en el numerador nos da menos 1. Acá, menos 0, infinitos ceros, 1 por 2 nos da un valor que tiende a 0 negativo. Y ese valor muy chiquito, infinitesimal, que tiende a 0, ¿sí? Menos 3, que nos va a quedar menos 3. Menos 3. Menos sobre menos más, el valor del límite entonces es 1/3. Entonces, límites laterales iguales e iguales a un número único finito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existe límite. Si existe límite, ¿qué vamos a concluir? Entonces, vamos a decir que existe, vamos a poner acá, existe una discontinuidad cuando se cumple la condición 2, ¿sí? Y no se cumple alguna de las otras dos, en este caso no existe
la función en el punto 0 y obviamente si no existe no se va a cumplir la condición 3, pero ya con que no exista sabemos que la función es discontinua y se cumple la condición 2, entonces vamos a decir que existe una discontinuidad evitable. ¿Dónde? En x igual a 0. Ahora vamos a analizar qué es lo que ocurre en el punto 3/2, que es otro lugar donde sospecho que hay una discontinuidad. Entonces, en x igual a 3/2, digo, ¿existe el valor de la función en el punto? ¿Y qué ocurre? Habíamos dicho que no existía porque acá en 3/2 se anulaba la función. Entonces se anulaba en realidad el denominador y la división por 0 no está permitida. Entonces dijimos que no existe f de 3/2. No tengo valor de imagen. Condición 1. Condición 2. Voy a ver qué pasa con los límites para ver cómo clasifico la discontinuidad. Entonces, límite para cuando x tiende a 3/2 por derecha de menos x sobre, ya acá lo ponemos factoriado, x por 2x menos 3. Simplificamos acá y nos queda que esto es igual al límite para cuando x tiende a 3/2 de menos 1 sobre 2x menos 3. Ahora, si nos acercamos por derecha a 3/2, lo hacemos por valores mayores. Entonces, supongamos que estamos en, podríamos poner 1,5 infinitos ceros, 1, ¿sí? Bien pegado. Entonces, vamos a tomar límite. Y entonces al tomar límite acá decimos 1,5 infinitos ceros, 1. Si tomamos este valor, entonces 2 por 1, infinitos ceros, 1 nos da un número apenas más grande que 3. 3, infinitos ceros, 1. Entonces, ese valor menos 3 que nos da un valor que es 0, infinitos ceros, 1. ¿Sí? Un número positivo, aunque es un valor infinitesimal, es positivo porque este valor es apenas más grande que este. Entonces, si pongo esto acá, esto me da 3,1. Entonces, este valor menos este nos dará que toda esta expresión tiende a más 0, infinitos ceros, 1. Menos sobre más nos queda menos. Entonces esto va a ser igual a menos 1 sobre un número que tiende a 0, ¿tiende a dónde? A infinito. Del mismo modo vamos a analizar por izquierda. Límite para cuando x tiende a 3/2 por izquierda. Trabajamos directamente con menos 1 sobre 2x menos 3. Si nos acercamos por izquierda lo hacemos por valores menores, por ejemplo 1,4 infinitos 9. Entonces vamos a tomar límite con ese valor, 1,4 infinitos 9. ¿Y qué ocurre? 2 por 1,4 infinitos 9 nos da un número apenas más chiquito que 3. Entonces todo esto nos da 2, infinitos 9. Y 2, infinitos 9 menos 3 nos da un número que tiende a ¿dónde? A 0, pero menos 0, infinitos ceros, 1. Entonces, si analizo el valor del límite, menos sobre menos nos da más, y 1 sobre un número que tiende a 0 nos da infinito. Entonces, el límite lateral derecho
¿sí? Cuando x tiende a 3 medios por derecha, el límite de la función es menos infinito. Y para cuando x tiende a 3 medios por izquierda, el límite de la función es más infinito. ¿Qué quiere decir esto? Si alguno de los límites nos da infinito, quiere decir que la discontinuidad va a ser esencial. Entonces vamos a poner que esta es una discontinuidad. Esencial, como ambos límites dan infinito, vamos a decir que es de primera especie, y como ambos son infinitos, vamos a decir asintótica. ¿Sí? Entonces existe una discontinuidad esencial de primera especie asintótica. ¿Dónde? En x igual a 3 medios. Para graficar este tipo de funciones, ¿sí? Me refiero a funciones racionales que están expresadas por el cociente de dos polinomios, lo que podemos hacer también es determinar si existen asíntotas. La asíntota vertical se calcula teniendo en cuenta el límite para cuando x tiende a de la función. Y si el resultado del cálculo del límite da más o menos infinito, decimos que existe asíntota vertical en x igual a. Esto es lo que acabamos de calcular cuando calculamos la discontinuidad en 3 medios. Entonces, ya que lo hemos calculado, vamos a decir directamente que existe asíntota vertical en x igual a 3 medios. Por otro lado, podemos calcular asíntota horizontal. Para el cálculo de asíntota horizontal tenemos que calcular el límite para cuando x tiende a más o menos infinito de la función. Y eso nos tiene que dar un valor k o una constante. Podrá existir una semiasíntota si cuando x tiende a más infinito obtenemos un valor k1, por ejemplo, y cuando calculamos para el límite para cuando x tiende a menos infinito existe un valor k2, ¿sí? O si k1 es igual a k2 existirá una asíntota única. Si se cumple alguna de esas tres premisas que acabo de mencionar, bueno, tendremos algún tipo de asíntota. En este caso, si calculamos el límite para esta función, límite para cuando x tiende a más y menos infinito de menos x sobre 2x cuadrado menos 3x, cuando vimos límites, ¿sí? Generalizando, si acá tomamos límite, esto nos da un cociente de infinito, ¿sí? Porque infinito, ponemos infinito acá, precedido de signo menos, nos daría menos infinito. Infinito al cuadrado por 2 menos 3 por infinito nos dará infinito. No importa acá si da más o menos infinito, la cuestión es que es un cociente de infinitos. Entonces, sabemos que si tenemos un cociente de polinomios y la tendencia es a infinito y nos está dando esta indeterminación, podíamos resolver y habríamos, mediante un procedimiento, y habríamos llegado a una generalización donde si el grado del polinomio numerador era menor que el denominador, el resultado de este límite iba a ser 0. ¿Sí? Entonces, ese valor, que es un valor constante, ¿sí? Un valor k, va a ser la asíntota de esta función, la asíntota horizontal. Entonces decimos que existe asíntota horizontal en y igual a 0. Vamos a graficar. Trazamos los ejes. Y marcamos lo que averiguamos. No hay intersección con el eje X, no hay intersección con el eje Y. Sí vimos que hay asíntota vertical en X igual a 3 medios, así que marcamos la asíntota vertical. Acá tenemos 3 medios, asíntota vertical. La trazamos con línea de puntos para no confundirla con el eje Y.
asíntota horizontal en igual 0, marcamos la asíntota horizontal, ponemos acá asíntota horizontal, marcamos el 0. Además, vemos que cuando x tiende a 3 medios por derecha, la función tiende a menos infinito. Me acerco a 3 medios por derecha, la función tiende a menos infinito. Y si me acerco a 3 medios por izquierda, la función tiende a más infinito. O sea, me acerco acá a 3 medios por izquierda y la función tiende a más infinito. Además, sé que existe asíntota horizontal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando x tienda a más infinito, ¿sí?, la función habíamos averiguado que tendía a 0, acá donde está la asíntota horizontal, o sea que se acerca ahí. Entonces, esta rama de la curva nos quedará graficada de esta forma. Por otro lado, acá tenemos tendencia a más infinito y acá tenemos la asíntota horizontal. Entonces, la curva, ¿sí?, se va a acercar acá a la asíntota horizontal. Entonces, esta rama quedará definida de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Habíamos dicho que no existía intersección con el eje Y, que no había ordenada el origen. Efectivamente, ese punto, que lo vamos a marcar así como un punto vacío, o sea, no estoy tomando ese punto, corresponde a ¿qué? A 0, 1/3, ¿sí? Y este 0, 1/3, ¿qué valor es? El que encontramos como discontinuidad evitable. La discontinuidad evitable en las gráficas se ve como un punto que no pertenece a la curva de la función. Si nos quisiéramos ayudar con los signos de la función, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nosotros marcamos la recta real y vamos a describir o graficar el dominio de la función. Entonces sabemos que son todos los reales menos el 0 y 3 medios. Y además acá intercalaríamos los ceros de la función. Lo que pasa es que cuando calculamos analíticamente dijimos esta función no tiene ceros, entonces no agregamos nada. De esta forma determinamos 3 intervalos. Y para cada uno de estos intervalos vamos a elegir un representante del intervalo. Por ejemplo, acá menos 1, acá podemos elegir 1 y entre 3 medios y más infinito 2. Siempre valores fáciles para hacer las cuentas que tenemos que hacer para determinar signos. Entonces, vamos a hacer una cuadrícula y vamos a decir lo siguiente. Vamos a poner acá en el primer renglón el numerador, menos x. Acá el denominador, lo pongo factoriado porque es más fácil. Entonces x por 2x menos 3. Y acá lo que pondremos es f de x, o sea, el resultado del signo de la función. Entonces, el representante lo evaluamos, ¿sí?, y obtenemos una síntesis de lo que pasa con el signo en este tramo. Entonces, menos 1 nos queda 1, positivo. Si reemplazamos acá 2 por menos 1 nos queda menos 2. Menos 2 menos 3, menos 5. Y menos 5 por menos 1 nos queda positivo. Positivo sobre positivo nos dará positivo. ¿Qué quiere decir? Que en el tramo menos infinito 0 la función es positiva. Ahora evaluemos en 1. Menos 1, entonces nos queda negativo. Acá 2 por 1, 2, menos 3 nos queda negativo, y negativo por positivo nos va a quedar negativo, negativo sobre negativo nos queda positivo. Y por último, en este tramo, 3 medios más infinito, elegimos el 2, menos 2 nos queda negativo, 2 por 2, 4, menos 3 nos queda 1 positivo, por 2, 2 positivo. Y menos sobre más nos quedará
menos. Acá las cuentas son fáciles, pero lo importante no es el número, sino el signo, que es lo que ven que hemos puesto acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Previo a hacer la gráfica, marcaríamos los tramos por los donde la función no pasa. Entonces vamos a decir, marcamos hasta 0 y decimos que entre menos infinito y 0 la función es positiva, entonces no pasa por este tramo. Entre 0 y 3 medios la función es positiva, o sea, pasa por encima del eje X, entonces no va a pasar por este tramo. Y entre 3 medios y más infinito la función asume valores negativos, entonces decimos que no va a pasar por este tramo. Entonces, con lo que hemos analizado y habiendo tachado las zonas por donde no pasa la función, deberíamos poder graficar muy cómodamente estas ramas, ¿sí? Incluso el punto vacío. Ahora vamos a analizar esta función, una función exponencial que tiene por exponente una expresión fraccionaria. Si tenemos una fracción, siempre tenemos que ver para qué valor se anula el denominador. En este caso se anula para 0, entonces ese valor lo vamos a excluir del conjunto de los reales. Entonces el dominio de esta función serán los reales menos el 0. Vamos a analizar si tiene intersección con los ejes. Entonces, ordenada al origen. Para ello planteamos si x es igual a 0. Dijimos que 0 no pertenece al dominio de la función, entonces concluimos que no existe intersección con el eje Y, ¿sí? O sea, no tiene ordenada al origen. Ceros de la función, ¿qué decimos? Si Y es igual a 0. Entonces, ¿qué nos planteamos? Que E a la 1 sobre X sea igual a 0. La forma de bajar exponentes, ¿sí? Exponentes de este tipo de expresiones es tomando logaritmos a ambos miembros. Pero, por ejemplo, si tomáramos el logaritmo natural o el logaritmo en cualquier otra base, ¿qué va a ocurrir? Nos va a quedar el logaritmo de un número negativo. Eso no es posible y entonces concluimos, que habíamos dicho que no existe, y acá concluimos que no existe intersección con el eje X, ¿sí? Esta función no tiene ceros. Bien, vamos a analizar entonces la continuidad o discontinuidad de la función. Y para eso sospechamos que tenemos problemas acá o que puede haber algún tipo de discontinuidad. Entonces analizamos. Condición 1. ¿Existe la función en 0? Y habíamos dicho que no. El 0 lo habíamos excluido porque la división por 0 no está permitida. No vamos a obtener un valor de ahí. Entonces vamos a decir que no existe f de 0. 2. Vamos a calcular los límites laterales. Límite para cuando x tiende a 0 por derecha de E a la 1 sobre x. Si nos acercamos por derecha, eso quiere decir que lo hacemos por valores mayores, por ejemplo 0, infinito ceros 1. Entonces, si tomamos límite, ¿sí? Reemplazando acá por ese valor, ¿qué es lo que nos va a quedar? Esto va a ser igual. E elevado a la 1 sobre 0, infinito ceros 1. ¿Qué ocurre con este número exponente? 1 dividido este número que tiende a 0, ¿cuánto nos da? Infinito. Entonces nos queda e al infinito. Y e elevado al infinito, o sea, un número elevado a infinito, nos da infinito. Entonces, cuando x tiende a 0 por derecha, la función tiende a infinito. Veamos qué pasa ahora si tomamos límite para cuando x tiende a 0 por izquierda de la función. Nos acercaríamos por valores menores que 0. Por ejemplo, menos 0, infinito ceros 1.
Entonces, esto va a ser igual, tomando límite, e a la 1 sobre menos 0, infinito ceros 1. 1 sobre un número que tiende a 0, dijimos que nos daba infinito, pero más por menos, menos infinito. Si tengo un exponente negativo, es lo mismo que 1 sobre e a la infinito. E a la infinito, ¿a dónde tiende? A infinito. Y 1 sobre infinito, esto va a ser igual a 1 sobre infinito. Entonces, 1 sobre infinito, ¿dónde tiende? Un número o una constante dividido un valor o un número extremadamente grande. Tenderá a 0. Entonces, límite derecho nos dio infinito. Límite izquierdo nos dio 0. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una discontinuidad esencial de primera especie con salto infinito en x igual a 0. Bien, vamos a calcular ahora asíntotas. Para la asíntota vertical habíamos dicho que si el límite para cuando x tiende a de f de x es igual a más o menos infinito, eso quiere decir que existe asíntota vertical en x igual a. En nuestro caso, nosotros calculamos límite para cuando x tiende a 0 y vimos que en uno de los cálculos tenemos infinito. Entonces vamos a decir que existe asíntota vertical en x igual a 0, ¿sí? Que es el valor de tendencia. Respecto a la asíntota horizontal, vamos a calcular límite para cuando x tiende a más y menos infinito de e a la 1 sobre x. Entonces, veamos primero para el signo positivo. Si x tiende a más infinito, esto nos queda e a la 1 sobre infinito. 1 sobre infinito tiende a 0. Entonces nos queda e a la 0. Y e a la 0 nos da 1. Y si calculamos el límite para cuando x tiende a menos infinito de e a la 1 sobre x, esto va a ser igual. E a la 1 sobre menos infinito. Esto va a ser igual. 1 sobre infinito tiende a 0, ¿sí? Ese valor que tiende a 0 es negativo, ¿sí? Entonces e a la menos 0, infinito 0 es lo que sea. Eso quiere decir que esto es igual a 1 sobre e elevado a la 0 y algo. Y ahí sí, e a la 0, pues e elevado a ese número que tiende a 0, nos da 1. 1 sobre 1 será igual a 1. Entonces, ¿qué tenemos? Tendencia más y menos infinito, las dos nos dan 1. ¿Eso qué quiere decir? Que existe asíntota horizontal en y igual a 1. Entonces, con todo esto ya podemos graficar. Trazamos los ejes y vamos a poner toda la información de todos los elementos que hemos calculado. Vimos que no existía intersección con los ejes. Sí vimos que hay asíntota vertical y asíntota horizontal. La asíntota vertical está en x igual a 0 y cuando x tiende a 0 por derecha nos da más infinito. O sea, que acá tendremos asíntota vertical. Y además tenemos asíntota horizontal en y igual a 1. Entonces marcamos la asíntota horizontal. Marcamos 1, acá podemos marcar el 0. ¿Sí?
Bien, entonces veamos las tendencias que hemos averiguado. Dijimos, cuando tiende x a 0 por derecha, la función tiende a más infinito. 0 por derecha, me acerco a 0 por derecha, la función tiende a más infinito. Y cuando x tiende a más infinito, ¿a dónde se acerca? A la asíntota. Entonces estará por acá la tendencia. Entonces este tramo de la curva podemos graficarlo de esta forma. Siempre tengamos en cuenta que la asíntota vertical jamás la cruza la curva en ningún tipo de función. La asíntota horizontal sí puede ser atravesada por la curva, pero este no es el caso, así que la acercamos de modo de no tocarla ni cortarla. Por otra parte, vimos que el límite para cuando x tiende a 0 por izquierda nos daba 0. ¿Eso qué quiere decir? Que me acerco a 0 por izquierda, me acerco por acá y me da 0. Pero no estoy tocando el 0 porque la función para 0 no está definida. Y cuando x tiende a menos infinito, ¿hacia dónde se acerca la curva de la función? Y a la asíntota. Entonces tenderá por acá. Entonces este tramo de la curva aproximadamente tendrá esa forma. Siempre todas este tipo de gráficas que nosotros hacemos con este tipo de análisis son gráficas aproximadas, porque nada me impide decir que podría haber estirado esto de otra forma, o podría haber hecho esta rama, ¿sí?, más cerquita, ¿sí?, de los dos ejes, o haberlo alejado la curva un poco más de los dos ejes. Simplemente hacemos un análisis, un cálculo aproximado de cómo va a ser la curva de la función. Pero en principio tenemos una idea muy aproximada del comportamiento de la función.